Buenos días, vecinos y vecinas de Campillos. Nuevamente quiero mandar un afectuoso saludo desde este espacio de comunicación, desde este espacio de encuentro que hemos habilitado cada semana con la ciudadanía para tener un canal de información fluido entre la población y el ayuntamiento, el equipo de gobierno, en este caso a través de la alcaldía. Iniciamos una nueva semana a partir de mañana lunes. Una semana en la que ya hay una novedad muy importante y es que entramos en fase 2 del proceso de desescalada. Málaga y Granada han entrado ya en esa fase, por tanto Campillos, y eso supone unas novedades muy importantes también, con lo cual por eso se ha adelantado el vídeo comunicado que generalmente se suele hacer los lunes, se adelanta al día de hoy, domingo, para informar de esas nuevas medidas que entran en vigor a partir de mañana. Antes de empezar con esas medidas, siempre, como hago en cada vídeo comunicado, les deseo que estén lo mejor de salud posible y sobre todo que estén bien, pero siempre refiriéndome a la salud. Bien, entrando ya en las medidas, las autoridades siguen recomendando, si se pueden, los centros de trabajo que se pueda, el teletrabajo, de manera que, en la medida en que lo permitan las posibilidades de cada empresa, tanto lo público como lo privado, se pueda fomentar este método de trabajo que ha dado y que está dando buenos resultados en esta situación difícil, ¿no?, de estado de alarma que estamos viviendo. Por otro lado, una medida importante que es la libertad de circulación. No cambia con respecto a la fase anterior, es decir, que en este caso no podemos desplazarnos fuera de la provincia de Málaga. Sí se puede hacer cuando haya razones que estén acreditadas, como por ejemplo razones sanitarias, un desplazamiento sanitario acreditado, por razones laborales, por trabajo, por retorno al lugar de residencia, porque el estado de alarma o el confinamiento en su momento pillara o cogiera en un sitio distinto, en una provincia distinta, también por el cuidado de personas mayores o dependientes y por una causa de fuerza mayor, pero siempre debe estar acreditado. Si no se acredita, la movilidad que tenemos permitida también en fase 2 es en la provincia. No obstante, antes de todo esto tengo que decir que ya es obligatorio el uso de la mascarilla, tanto en un espacio público y privado, al aire libre o cubierto, siempre y cuando no se puedan mantener la distancia de seguridad de los 2 metros. Siempre recomendamos, y se sigue recomendando por las autoridades sanitarias, que se cumpla esa distancia de seguridad de esos 2 metros y que se sigan cumpliendo las medidas de higiene como se están haciendo hasta ahora. Con respecto a las reuniones familiares, que en fase 1 estaban permitidas hasta un número de 10 personas, en este caso se amplía. Hay mayor libertad en la fase 2, hay mayor libertad y mayor flexibilidad. En este caso, para reuniones familiares, de amigos, etcétera, se amplía el número de personas máximo hasta 15. Pasamos de la fase 1, 10 a 15 en esta fase 2. En cuanto a los velatorios, también se flexibiliza la situación, de manera que en la fase anterior pasábamos de 10 personas en el interior y 15 si se hace en un velatorio al aire libre. En este caso, en la fase 2, si es en interior, pasa a 15 personas permitidas y si es en el exterior, a 25 personas, con lo cual se amplía, digamos, de forma importante, ¿no?, la presencia de personas que pueden estar en un velatorio. Por otro lado, en los entierros y en los crematorios, los sepelios y crematorios, pasamos a 25 personas las que pueden asistir a un entierro. Yo creo que esto es más natural y más normal a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque decíamos en el vídeo comunicado anterior, cuando entramos en fase 1, que durante este estado de alarma y esta situación de confinamiento que hemos vivido, se han vivido situaciones muy duras y muy complejas por familias, por personas que han perdido a sus familiares y no han podido velarlos, han tenido que ir solamente 3 personas de la familia a los entierros, con lo cual es una situación dura y esto ya flexibiliza mucho más la situación, de manera que en los velatorios ya puede haber en interior 15 personas, en exterior 25 y en los entierros y crematorios pasa ya a 25 personas. Los lugares de culto pasaban del 30% en la fase 1, pasamos ya al 50% del aforo que está permitido en las iglesias y otros lugares de cultos. Por otro lado, una medida ya que es novedosa con respecto a las fases anteriores es que aquí ya sí se permiten las bodas y celebraciones digamos que son similares, ¿no?, a las bodas, como pueden ser pues, los bautizos, comuniones, a lo que nosotros estamos también acostumbrados. En este caso,
al espacio, cuando sean al aire libre, se permiten un máximo en la fase 2 de 100 personas y cuando sean en interior se permiten un máximo de 50. Ya en la fase 3 este número se amplía, pero en este caso es una medida novedosa que antes no estaba permitida y ya sí se permite. Por tanto, al aire libre, bodas, bautizos, comuniones, etcétera, a 100 personas y en espacio cubierto 50 personas. Con respecto a los comercios, pues aumenta el aforo, de manera que pasa ya al 40%, en la fase 3 estaba al 30%, en la fase 1, perdón, estaba al 30% y aquí ya se amplía al 40%. Se siguen manteniendo la distancia de seguridad, que sea 2 metros, y un horario de atención, digamos, prioritaria para personas mayores de 65 años. Y aquí, bueno, pues se siguen manteniendo pues, las medidas de seguridad, las medidas de higiene, etcétera, etcétera, que cada comercio debe adoptar. Con respecto a los mercadillos y mercados ambulantes, también se permite, ya se permite en la fase 1, pero aquí es muy difícil de controlar. Los mercadillos ambulantes son muy complicados de controlar y, por tanto, hasta ahora no se va a permitir el establecimiento del mercadillo porque habría que acotar los espacios, es bastante más complejo que un espacio cerrado. Por tanto, ya está habiendo un acuerdo entre todos los ayuntamientos de la comarca de Antequera, todas las alcaldías, todos los cargos públicos se han puesto de acuerdo para que ningún municipio reabra los mercadillos hasta ahora. Ya veremos cuando pasemos a fase 3 o incluso después si se puede flexibilizar esa medida en función de lo que nos digan las autoridades sanitarias. Pero en principio ningún municipio, en este caso de la comarca de Antequera, va a permitir y va a reabrir los mercadillos. Por otro lado, en lo que se refiere a la hostelería, los bares y restaurantes, en el interior se puede permitir, siempre que sea consumo en mesa, hasta el 40% del aforo del bar o el restaurante, no se puede servir en barra. Y por otro lado, con las terrazas pues seguimos igual, al 50%, con la posibilidad de donde haya alguna posibilidad, valga la redundancia, de ampliación para que se puedan poner más mesas, como se ha hecho en Campillo. Todos los bares y todos los restaurantes que han abierto se les ha hecho un estudio riguroso para que puedan tener más mesas de las que es permitida en el 50% y por tanto esa ampliación la permite la normativa y en este caso en fase 2 seguimos igual que estábamos hasta ahora y que estamos hasta ahora en fase 1. En cuanto a los alojamientos turísticos, los hoteles y alojamientos turísticos, en la fase 1 no se permitían la reapertura de zonas comunes y ya en la fase 2 sí que se permite la reapertura de zonas comunes siempre y cuando no supere un tercio del aforo. En lo que se refiere a temas culturales, pues las bibliotecas que ya están permitidas en la fase 1, también en la fase 2 se permiten. Y de alguna manera pues se permite ya la consulta en sala hasta un tercio del aforo. Se permite también, que esto no estaba en la fase 1, el uso de los ordenadores, el préstamo también interbibliotecario y lo que no se permite es la presencia en salas infantiles y en colecciones de libre acceso. Eso permanecerá cerrado. No obstante, ya informo desde aquí que se está trabajando en medidas de seguridad para aproximadamente la semana del 8 de junio poder ya reabrir la biblioteca cuando ya estén todas las medidas de seguridad instaladas, porque esto es muy importante. Antes de abrir debemos garantizar las medidas de seguridad no solamente para los trabajadores, sino también para los usuarios. En cuanto a las salas de exposiciones y equipamientos culturales, pues también se permiten un tercio del aforo de la sala o de los equipamientos culturales y sobre todo, muy importante es que ese aforo, aunque se cumpla el aforo, no se deben permitir aglomeraciones, es lo que dice la norma de pase a fase 2. En cuanto a los espectáculos culturales, pues ya se pasa en ámbito, cuando se hagan en lugar cerrado, que en la fase 1 estaban 30 personas, aquí ya pasamos a 50 personas y siempre y cuando no se sobrepase un tercio del aforo y cuando se hagan en espacios abiertos, de las 200 personas que permitía la fase 1, se pasa aquí a las 400 personas al aire libre, pero tienen que estar sentadas y siempre y cuando se respete ese un tercio del aforo. Por tanto, pasamos ya a 50 personas en los actos culturales en espacios cerrados y a 400 en espacios abiertos, siempre sentados y cuando no se supere un tercio del aforo. Y sobre todo, fundamentalmente, es que lo que se recomienda es que se hagan la venta de entradas online.
En cuanto al deporte, también hay cambios. Por ejemplo, ya los clubes deportivos no federados ya pueden hacer entrenamiento. Hasta ahora no estaba permitido y ya pueden hacer entrenamientos, pero entrenamientos individuales. Ya los entrenamientos colectivos, en este caso, pasarán se podrán hacer cuando estemos en fase 3. Por otro lado, las instalaciones deportivas cubiertas, que tampoco estaban permitidas en la fase 1, ya se permiten en la fase 2, siempre con un sistema de cita previa. Punto 1. Por otro lado, se permiten actividades en el interior, pero como máximo individuales y también como aquellas grupales que se hagan como máximo entre 2 personas, y siempre respetando un 30% del aforo de la instalación cubierta, como por ejemplo el pabellón. Por otro lado, también ya se permite la apertura de las piscinas recreativas, por ejemplo la piscina de aquí de Campillo de verano. Una apertura que se puede hacer al 30%, siempre manteniendo al 30% del aforo, siempre manteniendo la distancia, las medidas de seguridad, por un sistema de cita previa, y aquí ya desde el ayuntamiento se está poniendo a punto para que en el menor periodo de tiempo posible, que será en torno también a la semana del 8 al 12 de junio, se pueda reabrir la piscina con esas medidas, siempre con un aforo limitado y también con un sistema de citas previas, respetando también, por supuesto, la medida de seguridad, y se está trabajando para una aplicación móvil en la cual se puede pedir la cita previa no solo, sino también saber cuándo está completo el aforo de la piscina. En esta fase 2 ya se permite también la asistencia a las playas. En este caso, pues bueno, lo que recomienda la autoridad sanitaria es que cuando se vaya a la playa, pues que se intente cumplir las medidas de seguridad, la obligatoriedad de la mascarilla, el que se respete la distancia de seguridad, la higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y las actividades de turismo activo y en la naturaleza, que en fase 1 se permitía hasta un grupo máximo de 10 personas, en la fase 2 se permiten hasta un máximo de 20 personas, con lo cual las medidas yo creo que son importantes en cuanto a la flexibilización de lo que teníamos incluso hasta ahora, ¿no? Hasta hoy. Pero siempre es muy importante recalcar y repetir el que, a pesar de que las noticias son buenas, ¿no?, relativamente buenas con respecto al tema de las afecciones, de las infecciones con respecto al coronavirus, es importante siempre, yo lo hago en cada vídeo comunicado, el que tengamos en cuenta que tenemos que seguir haciendo las cosas bien, que tenemos que seguir haciendo las cosas con responsabilidad, que tenemos que seguir haciendo las cosas con prudencia, porque estamos hablando de un virus que es una situación bastante incontrolable. Por tanto, yo pido aquí de nuevo, aunque yo sé que Campillo ha respondido en este sentido bien y por eso doy también las gracias, pero sigo apelando a la responsabilidad y a la prudencia, que sigamos cumpliendo las normas de seguridad y las normas de higiene para garantizar que salimos de cada situación lo mejor posible. Una novedad que quiero también, ya terminada las medidas de la fase 2, una novedad que quiero también, que es como consecuencia de la entrada en fase 2, es que hasta ahora, bueno, al principio del inicio del estado de alarma, las autoridades sanitarias recomendaban que hiciéramos desinfecciones del municipio, y se estableció un periodo en torno a 2 semanas. Cada 15 días, con tractores, con atomizadores, se desinfectaban las calles del municipio. Después, cuando pasamos a fase 1 ampliada, se decidió hacerlo cada semana, porque ya había digamos, mayor libertad de circulación, mayor presencia, y ahora que entramos en fase 2 ya no tiene sentido seguir haciendo desinfecciones, porque ya la libertad es absoluta, se puede circular a cualquier hora por cualquier sitio, y para garantizar condiciones pues las que hemos tenido hasta ahora habría que hacer desinfecciones todos los días, y eso no se puede hacer, eso no es posible. Por tanto, además porque acompañan las condiciones higiénico-sanitarias, y por tanto no es alarmante como al principio, que si había un volumen de personas o riesgo de infecciones muy grande, y por tanto era necesario hacer las desinfecciones. En este caso ya que las condiciones higiénico-sanitarias son buenas, y por eso hoy estamos en fase 2, mejor dicho mañana, a partir de mañana lunes entramos en fase 2, pues creo que ya que hemos pensado y creemos que es innecesario ya seguir haciendo las desinfecciones, y por tanto el ayuntamiento ahora lo que se va a centrar
es en determinadas desinfecciones de espacios concretos, como puede ser el parque, los edificios públicos. No cabe duda que tenemos que seguir las desinfecciones, sobre todo para la reapertura, de algunas zonas concretas, de zonas que son muy transitadas, como por ejemplo la Avenida Legión, la carretera de Estación o incluso la carretera propia del Colegio San José, como así la llamamos, pero la desinfección del municipio como tal no tiene ya sentido que la sigamos haciendo. Por eso ya se lo hemos comunicado incluso a las personas, a los tractoristas que nos venían ayudando y a las empresas que nos venían ayudando a hacer las desinfecciones, y desde aquí en este comunicado públicamente pues quiero agradecerles siempre su puesta a la disposición del ayuntamiento, su puesta a la disposición de su pueblo para cualquier situación en la que lo hemos necesitado, siempre se han puesto a la disposición nuestra y por tanto quiero agradecerles ese trabajo y esa labor que han hecho durante toda esta semana, no solamente los tractoristas sino las propias empresas que han permitido han permitido con sus tractores que podamos desinfectar las calles y no cabe duda también a la propia cooperativa que nos ha facilitado también la logística, el llenado de los depósitos de los nebulizadores y que bueno, eso ha hecho que durante estas semanas que ha sido, digamos, hemos estado un poco más en riesgo, pues nuestras calles hayan estado en condiciones higiénico-sanitarias, pero ya digo, ya no tiene sentido que sigamos haciendo las desinfecciones como tal de todas las calles del municipio y por tanto nos vamos a centrar en espacios muy, muy concretos. Ya digo que me reitero en ese agradecimiento tanto a tractoristas como a empresas como a la propia cooperativa. Y por supuesto a los servicios operativos, que es quien ha coordinado todas estas desinfecciones. Sigo haciendo un recordatorio y es que continúa abierto el plazo en la escuela infantil, la que conocemos como guardería, continúa abierto el plazo para las nuevas admisiones para el curso escolar 2020-2021. Recordemos que está abierto ese plazo desde el día 26 de mayo hasta el día 10 de junio. El sistema para poder hacer la solicitud es a través de citas previas que se puede hacer llamando al teléfono 952 72 46 36 en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde o escribiendo un correo electrónico al correo guardería@campillos.es para nuevas admisiones en la escuela infantil. Por otro lado, también quería terminar este comunicado de hoy recordando que estamos trabajando durante las últimas semanas ya en la reapertura de los centros de trabajo, fundamentalmente porque mucha gente pregunta por la calle ¿cuándo se abre el ayuntamiento? Bueno, llevamos semanas trabajando para la reapertura del ayuntamiento y otros centros de trabajo que se están planificando ya tanto las desinfecciones de los centros para cuando se pueda para cuando se pueda ir a ellos a hacer cualquier trámite, como también las medidas de seguridad, porque esto es lo más importante, no podemos abrir un centro en las condiciones en las que estamos, porque así lo recomienda la autoridad sanitaria, sin medidas de seguridad que garanticen, valga la redundancia, esa seguridad tanto a las personas trabajadoras como a las personas que asistan, a los ciudadanos y ciudadanas que asistan en este caso al ayuntamiento. Pero ya digo, se está trabajando en un paquete de reapertura de centros, como puede ser la UNED, como puede ser el Can Joven, como puede ser el cementerio, el propio polideportivo, el ayuntamiento, la biblioteca. Se está trabajando en un paquete para garantizar las medidas de seguridad en todo ello. No obstante, me centro en el ayuntamiento, que es donde tiene mayor afluencia de personas. Ya digo, se trabaja las medidas de seguridad con mamparas, con otras medidas de protección y también medidas sanitarias. Y lo que sí ya informo, aunque lo hablaremos más detenidamente durante esta semana, la reapertura será mediante un sistema de citas previas con un control de una empresa de seguridad que habrá en la puerta, con un aforo limitado, con un horario de atención al público y bueno, creo que ahora mismo es la mejor forma de iniciar la actividad teniendo en cuenta la situación en la que estamos para evitar riesgos y por supuesto garantizando siempre la seguridad tanto de los trabajadores y trabajadoras como de los usuarios. Y la apertura, como he dicho antes, con otros centros pues está prevista para que se pueda hacer la reapertura en torno al 8 de junio, entre la semana entre el 8 y el 12 de junio. Hemos puesto como fecha límite el 8, pero depende también de que terminemos de instaurar todas esas medidas de seguridad, pero vaya, va a ser en esa semana. No obstante, sigo repitiendo que si cualquier
persona quiere hacer algún trámite o alguna gestión, puede seguir acudiendo al ayuntamiento o de forma virtual a través de la plataforma de la sede electrónica o mandando un correo al correo registro@campillos.es o llamando al teléfono 952 72 21 68 y ahí le atenderá la misma persona que está en el registro de entrada y le derivará al negociado correspondiente para que le atiendan en su solicitud de trámite o de gestión. Y ya termino, como siempre, con el apartado de los agradecimientos, ¿no? Agradecimientos, como siempre, ¿no? Ya están viviendo una situación afortunadamente más relajada, pero me quiero dedicar en primera instancia siempre al personal sanitario, ¿no? Que ha hecho un trabajo fundamental en sobre todo el primer mes y medio aproximadamente, que hemos vivido una situación muy complicada en el país. Ellos han sido los que con su vida incluso pues han logrado controlar la situación. Por supuesto, a toda la fuerza y cuerpo de seguridad de Estado, a policía local, a guardia civil, a bomberos, a protección civil, que también han hecho un trabajo fundamental, al personal de ayuda a domicilio y el personal de residencia, que han estado siempre al cuidado de nuestras personas mayores. No se me puede olvidar a las personas de entidades como Cáritas o como Cruz Roja, que hacen un papel fundamental en coordinación también y agradecimiento a los servicios sociales comunitarios para que junto con el ayuntamiento tener y proporcionar alimentos a aquellas personas que lo están pasando mal en esta situación o que lo han pasado mal en esta situación. Agradecimientos también al personal de tiendas, de supermercados, de farmacias, que junto con los transportistas pues, han proporcionado esa logística tan fundamental en los momentos más complicados de esta pandemia y de esta situación de crisis sanitaria y de estado de alarma que hemos vivido. A las costureras, que con su trabajo altruista y solidario han proporcionado material a entidades y a profesionales que lo necesitaban y no tenían, así como también a particulares, ¿no? A los trabajadores del ayuntamiento siempre por esa disposición que han puesto en que a través del teletrabajo el ayuntamiento haya seguido funcionando y haya seguido rodando. También, por supuesto, al personal de recogida de basura, que ya digo que no hemos notado el que haya alguna merma en el servicio en esta situación tan complicada. Yo creo que hay que darles también las gracias. Sin duda a los compañeros, como siempre, del equipo de gobierno por esa búsqueda incansable de soluciones y de ayuda, intentar contribuir a la mejora de nuestro pueblo y, como no, también a la oposición por ese trabajo también y, por supuesto, por buscar consenso y por conseguir apoyo, ¿no? Y darnos acuerdos siempre para poder tirar para adelante con cualquier medida que se ha planteado, ¿no? Y al pueblo, pues en todas estas semanas de difícil situación que hemos vivido y además desconocida, gracias, ¿no? Gracias también por vuestra responsabilidad, gracias por vuestra solidaridad y gracias por vuestra generosidad, porque siempre he dicho que con esos tres valores es como mejor podíamos ayudarnos, no solamente a nosotros mismos, sino también a los demás, y así construir una mejor sociedad basada en eso, en la generosidad, en la solidaridad y en la cooperación entre unos y otros. Y ya, bueno, termino como siempre dando un cariñoso saludo a todos los vecinos y vecinas de Campillos y sobre todo, bueno, pues que podamos disfrutar de alguna manera, si se me permite la expresión, de esta nueva fase que amplía nuestras libertades y nos da flexibilidad con respecto a las cosas que podíamos hacer o no podíamos hacer antes. Quiero mandaros a todos y a todas un cariñoso saludo y especialmente pues a los pequeños y sobre todo a las personas mayores que tanto lo necesitan, de nuestro cuidado, que pensemos también en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la generosidad y en cuanto a la solidaridad en ellos, porque son las personas que más riesgo han tenido y que más riesgo tienen en esta situación. Por tanto, debemos pensar muy mucho, al menos hacerlo por ellos, por las personas mayores que tanto nos han dado, porque lo que vivimos hoy día también lo han luchado ellos y por tanto nos debemos a ellos, porque ya digo, son el sector más de riesgo y por tanto toda nuestra responsabilidad ahora como ciudadanos, que ya dije la semana que entramos en fase 1, que ya el control ya no depende del gobierno, ya no depende de la policía, depende de nosotros mismos como ciudadanos.
y como ciudadana el que esta crisis pues no evolucione a mal, ¿no? Y por tanto yo creo que una de las razones por las que tenemos que estar seguir haciendo las cosas bien y seguir haciendo las cosas con generosidad, con responsabilidad y con solidaridad es por nuestros mayores. Así que nada, un cariñoso saludo a todos y nada, buena semana y buenas tardes.